Bueno, hoy estoy acá con Carly. Ella es una compañera que conocí en la mentoría. ¿Cómo estás, Carly? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, es un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, ella es de Estados Unidos y anda un poco como recorriendo el mundo, podríamos decir, ¿no? Bueno, Sí, no más sé, o pero menos. has andado por muchos países. Sí, sí, últimamente sí, porque no tengo un laburo fijo, así que me da más posibilidades de poder viajar. Bueno, buenísimo. Estás conociendo ahí bastante. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de ella, bueno, tomó una decisión bastante difícil. ¿Cuánto hace que vos decidiste dejar tu trabajo? ¿Cuántos años habías estado El trabajando? último día fue hace 10 meses ya que no 10 trabajo. meses. Sí. Bien, ¿dónde trabajabas vos? Yo trabajaba en una ONG en Estados Unidos que es bastante, bueno, grande. Hay 300 personas que trabajan ahí ahora, pero yo entré como el número 70. Y antes lo que hacía es una empresa de salud pública y yo dirigía el programa de antitabaquismo para adolescentes. O sea, nada que ver con lo que hago Nada que ahora. ver, sí. No. Bueno, igual interesante, está bueno también. Sí. Pero bueno, un gran cambio también. Sí, claro, fue un gran cambio porque dedicaba toda mi vida a ese trabajo anteriormente también, porque cuando tenía 14 años ya estaba en el ámbito de no fumar o sea, de luchar en contra de fumar en espacios públicos y todo eso, cuando era adolescente. Entonces era lo mío, era un nicho muy raro, pero era lo mío, que trabajaba un montón para las leyes locales y luego nacionales, luego me fui a España para trabajar en eso. O sea que sí, era muy lo mío, pero llegué a un cierto punto el año pasado cuando me di cuenta que tenía que irme de ese laburo. Bueno, y ahí cuando dijiste, llegué a un cierto punto que me di cuenta, ¿podríamos decir que fue un punto de quiebre o qué fue lo que te hizo decir, hasta acá llegué, tengo que tomar una decisión? Sabes que lo estaba planteando desde hace años, pero es uno de estas cosas del laburo que es como una relación. Me sentí muy apegada a lo que hacía, a la gente de allí, a la plata que me daban, a los recursos que se da cuando hay un laburo normal y los días de vacaciones y todo eso. Entonces, en beneficios o en ventajas del laburo lo tenía bastante bien. Y estaba a gusto ahí. Podrías Pero decir que estabas cómoda. estaba cómoda, pero también todos los años crecía, porque todos los años como que cambiaba el proyecto y a veces tenía que buscar soluciones a problemas muy complicados. Entonces no sé, muy desafiante para mí, aunque estaba en el mismo puesto, ascendía durante los años y el equipo cambiaba. Pero el equipo es la palabra clave en por qué decidí cambiar al principio, porque tenía personas en el equipo con quien, bueno, con quienes, ¿cómo lo puedo decir? No estábamos trabajando en la misma forma, o sea que era obvio que yo tenía una forma de liderar y ellas no estaban de acuerdo con cómo lideraba o No tenían estaban otra. alineados por ahí. No estaban alineadas, sí. Entonces era más o menos eso, que tenía que pensar en qué hacer, porque siendo la directora del equipo también fue desafiante, porque es como que, bueno, o cambio yo o cambian ellos, ¿quién es realmente el problema? Y a lo largo del tiempo me lo planteé muchas veces para ver, bueno, me voy o no me voy, no sé. Empecé en Argentina hace 2 años, empecé un curso de coaching para hacer coach ontológica, lo cual el trabajo me apoyaba en eso. Mi jefa estaba de acuerdo, de hecho me dejaban trabajar, o sea, teletrabajar desde Argentina para poder hacer las clases que tenía que hacer para el coaching. Y me sentía como muy bancada por mi empresa, porque ya estaba aprendiendo nuevas habilidades y eso, como buscando recursos para ser mejor como directora para el equipo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí.
Y entonces, después de enamorarme con el contenido que estaba aprendiendo en las clases de coaching, decidí, bueno, tengo que o no tengo que, pero me gustaría coachear a la gente también. Al principio era una de estas ideas en las nubes que no sabía muy bien cómo hacerlo, porque de hecho con mi trabajo era una línea fina porque dábamos formaciones en la empresa y no podía tener un conflicto de intereses. Pero al final era como se daba solo. En las situaciones en las que estaba, decidí empezar con un curso de inteligencia positiva con un grupo de 4 personas que hicimos un curso durante 12 semanas. Antes de que yo entrara en el trabajo, teníamos a las 7:30 de la mañana, teníamos la llamada. Ah, Sí, muy temprano, pero como que era sí, una hora que esperaba más de todas las horas de la semana y me di ya cuenta te estaba gustando. más o menos ahí que me estaba gustando mucho y también porque veía el cambio de los clientes que tenía en ese grupo, que estaba cambiando su vida, estaba cambiando su perspectiva y la forma de ver las situaciones que estaban afrontando. Y era como, ah, bueno, sí, me encanta esto, quiero seguir con esto. Entonces, a la vez que no sabía muy bien si irme o no de la empresa, estaba en el fondo armando mi página web, hablando con amigos, hablando con gente que quizás sería interesados en tener un coach. Y así es más o menos como me di cuenta de lo que realmente quería hacer. Sí. Bueno, buenísimo porque mientras vos más o menos ibas pensando la decisión, ya más o menos también ibas armando algo como a la par. No Sí. fue como una decisión tan brusca por ahí, ¿no? Sí, no, porque no tenía en cuenta que quería irme, o sea, no tenía decidido que quería irme, pero a lo largo del proceso y de estudiar algo que realmente me interesaba, era como, bueno, a ver cómo puedo incluir más en mi trabajo, a ver si puedo introducir como temas que estaba aprendiendo en las clases de coaching, pero con mi equipo. A principio no tenía intenciones de irme, pero llegué a un punto en el cual era como ya basta con lo que estoy trabajando en mi o sea, con mi equipo. Porque trabajar en Claro. grupo es difícil, la Es verdad. difícil. Sí, Sí, cuéntame. a veces, obviamente, todos tenemos formas distintas de trabajar. A veces hay personas que quieren liderar más que otras o cada una tiene su estilo. Y te iba a introducir el concepto de víctima y responsable. Mm, ¿Crees que, o sea, cómo crees que debe ser uno, ¿no? Porque cuando aparecen los conflictos, ¿no? En los grupos. Y a veces uno por ahí, no creo que sea tu caso, ¿no? Pero cuando aparecen los conflictos por ahí, lo primero que se hace es como tendemos a echar la culpa al otro y queremos cambiar al otro. Y en este caso, ¿cuál es la mejor manera como de encontrar soluciones sabiendo que lo primero, que por ahí lo primero y lo mejor es empezar cambiando uno, ¿no? Sí, la verdad es, en mi situación yo creo que he hecho las dos cosas y he sido víctima durante mucho tiempo pensando, ah, bueno, no están de acuerdo con mi forma de liderar o mi jefa no me apoya o lo que sea, que tenía que ver con los otros y lo que opinan de mí, lo que quieren ellos, lo que hacen o no hacen ellos, cómo se comportan en el trabajo, todo tenía que ver con ellos, no conmigo. Cuando empecé con coaching y empecé a ver la realidad de otra forma, era cuando empecé a analizar cómo me comporto yo en esta situación con este equipo, con esta jefa. Hice desde mi mirada como un cambio para ver qué podría hacer mejor como directora. Hice ese cambio porque siempre estoy cercano, siempre estoy buscando mejorarme, siempre estoy mejorando ser como la mejor líder que puedo ser.
Pero sí, ser víctima es algo que hice durante mucho tiempo, en ese último año que lo pasé muy mal, la verdad, con la situación. Era como pensar en mí. Cuando dejé de quejarme, cuando dejé de echar la culpa a los demás, cuando vi que realmente lo que acabo de decirte, que me encantaba el coaching, me encantaba me encantaban los temas que estábamos hablando en las clases y que estaba claro que quería coachear a gente. Es como el momento clave cuando me di cuenta, bueno, entonces es por ahí, no es quedarme en el mismo trabajo de siempre, es por el otro lado. Si me está Claro, dando tanta satisfacción ver los cambios y ver la transformación que estaban teniendo mis clientes, ¿por qué no pasaría más tiempo con eso? Mientras tanto, en las reuniones de mi trabajo me agobiaban. No quería ir, me estresaba todo, no quería sonreír con mi equipo ni claro. un día más. Era como, ah, Ya bueno, era un feedback más que suficiente y un señales más que feedback. suficientes. Y un feedback del cuerpo también, que yo Mm, al final tenía migrañas, no podía dormir, no comía bien, eh, como tenía a veces náusea cuando tenía reuniones con mi jefa. reuniones. Sí, entonces era el cuerpo diciéndome, ya basta, o sea, ya hay que irte porque no. Y eso para mí, aunque sí es verdad que tuve estos síntomas muy físicos, a la vez era una señal muy grande de una afirmación de lo que estaba haciendo. El cuerpo con decirme así, con tantas cosas negativas cuando estaba en el trabajo, me estaba diciendo que, por otro lado, que estaba tomando la decisión correcta para irme. ¿Me explico? Bien, sí, perfecto. ¿Qué parte nueva descubriste de vos cuando viniste para acá? Y bueno, bueno, no, sí, cuando viniste para acá y fuiste a nuevos lugares. ¿Qué parte de mí descubrí? Claro, de tu personalidad, digamos. Diría, en primer lugar, irme a Argentina, descubrí el hecho de que puedo estar sola. Eso es Bien, algo que cambió totalmente en mi vida porque siempre he sido muy extrovertida, siempre he tenido parejas. Y en Argentina es cuando no conocía a nadie, literalmente a nadie. No tenía ni un número de contacto en mi celular y tuve que buscarme la vida ahí. sí, Entonces, después de tantas veces de tomar un café sola, cenar sola, ir caminando por las calles sola, ir al cine sola, después de hacerlo tantas veces es cuando aprendí que realmente no tengo por qué tener a alguien para hacer las cosas que quiero hacer. claro, Puedo hacerlas sola y de hecho me gusta estar sola. Ahora quizás aún más que estar con gente que quizás sí. estoy siendo más introvertida en ese respecto, sí. ¿Cómo Bien, es? igual yo, Sí, no, no, decime, quiero decime. saber de vos también, que quiero saber, porque tú también tuviste un cambio de tu trabajo, entonces me gustaría saber Sí, cómo fue eso y cuando en hablar de ser víctima y ser responsable, ¿cómo fue para vos? sí, mi profesión es profesora de inglés, pero bueno, yo después bueno, por un tema personal, dejé las escuelas acá y después estuve 2 años más o menos trabajando en comercio y después también empecé, o sea, si hablamos de víctima responsable, o sea, si tenía que ser sincera conmigo mismo y hacerme responsable, también como empezar a conectar con qué era lo que me gustaba y como seguir mi camino, era como decir, bueno, pego el salto al vacío y sigo, voy por lo que me gusta. Y bueno, lo mío fue como más así, decir, o sea, lo pensé un tiempo, pero después digo, bueno, no, ya está, hasta acá llegué. Y bueno, lo dejé, le avisé, bueno, no sigo más. Y bueno, y empecé con todo esto así. En realidad ya había arrancado con esto, pero bueno, me puse a estudiar y acá estoy compartiendo y bueno.
haciendo este caminito por acá. ¿Y cómo, o sea, cómo te cambió la vida después de seguir el camino que te gustaba más? Y es como muy liberador. O sea, hacer lo que te gusta para mí es como se, se vive como mucho más auténtico, mucho más liberador, como que estás más en paz con vos misma cuando estás haciendo lo que te gusta, que es cuando estás haciendo algo por cumplir, digamos. Es como que sos más sincera con vos misma, porque a veces por ahí uno tiene el trabajo por la seguridad, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es como ser coherente con uno mismo, ¿no? Y obviamente uno más que agradecido siempre por tener la oportunidad bueno, de tener un trabajo, pero a veces, ¿qué es lo que pesa más? ¿Tu bienestar o la seguridad? Siempre depende también las oportunidades que tengas, ¿no? Pero bueno, en mi caso me pesó más bueno, mi bienestar. Así Y que ahora que hayas dejado ese trabajo, ¿cómo concretamente crees que ha aumentado tu bienestar? en tener tiempo para mí, para dedicarme a estas cosas que quiero, que me gustan, eh, fundamentalmente, creo que sí. Como sí, tener el tiempo para yo leer sobre lo que me gusta, estudiar sobre lo que me gusta, hacer las cosas que me gustan, yo creo que sí. Creo que Ujú. el tiempo es la cosa más valiosa que uno tiene en la vida, porque no sé si lo conoces a Pepe Mujica, que tiene una frase re famosa, que él dice, el tiempo es como lo más valioso que tenemos. Y nosotros o sea, la mayoría de la gente se nos va trabajando, ¿no? O compramos las cosas con el tiempo que pasamos trabajando. Y por eso es como que yo digo, bueno, yo quiero tiempo en mi vida para hacer las cosas que me gustan, que quiero. O sea, es una filosofía de vida que no todo el mundo comparte, pero bueno, es como que digo, en este momento de mi vida quiero tiempo para crear la vida que quiero. O sea, quiero hacer las cosas que me gustan y ir creando la vida que quiero. Es como un poco ir por tus sueños, ¿no? Pero bueno, de ahí se verá. Sí, claro. Y con todo eso, con el dejar el laburo y hacer las cosas que te gusta y enfocarte en el tiempo que tienes, ¿dirías que fue un antes y un después? Yo creo que sí, sí. De hecho, yo siempre, como en mi rutina, en mi personalidad, siempre para mí fue sagrado, cuando ya estaba en la escuela y todo, era como que primero estaba acomodar el tiempo de mi entrenamiento, por ejemplo, y después estaba las clases, como que para mí era más importante el tener el tiempo de conexión conmigo misma, ya sea para ir a correr, para entrenar o lo que sea, y después yo acomodaba, pero porque como es el momento en que yo me regulo yo, como que bueno, mi perra, me ordeno yo, me regulo, me conecto conmigo misma y después es como que arranco el día. Funciona así, ¿me entendés? Es como, lo necesito, es como que si no, no ando. Sí, Por eso pero lo todos los estás, días. estás sintiéndolo como si fuese una cosa muy fácil, y lo es para ti, pero ¿qué dirías a una persona como yo, que quizás no es tan fácil centrarme en mí misma? Pero, em, perdón, escucho algo No, no se atrás. escucha, o sea, sé que No está se ahí, escucha. pero no, no, no. Em, pero vos también tenés tu rutina, ¿o no? Ahora sí, pero digo, cuando te escucho, siempre tienes una actitud tan positiva y como está claro que sabes lo que quieres. Y Sí. quiero como absorber un poco de esa actitud. Vos decís, em, yo, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, yo la pasé tan mal muchos años
que mi centro es como volver a esa paz interna. Y yo sé cuáles son las causas que me dan paz. Por ejemplo, la actividad física, la meditación, o sea, las cosas que hacemos, como las que hacemos con Fede en la mentoría. Pero bueno, o sea, a mí, no sé, arrancar a la mañana tranquila, sola, tomando mates, son como hábitos que tengo, que yo sé que el orden, son cosas que me hacen como volver a mí, la lectura. eh, por ahí son cosas que me tienen como un poco estructuradas, ¿eh? Pero sé que también me puedo salir de un poco de eso, un poco al descontrol, ponele, no sé si al descontrol o qué sé yo. Sé que también puedo ser flexible y no pasa nada. Y cuando me siento como un poco caótica, vuelvo un poco a esa estructura mía y ya está. Es como que puedo un poco de las dos. Eh, Siempre como que sé que tenemos todo adentro nuestro. Y el tema es como aprender a surfear un poco en todo eso. Pero siempre como volver a ese centro, cuando parece que todo se puso un poco caótico afuera, como volver a eso que te centra. ¿Qué le diría a una persona? Siempre volver a lo que, como a lo que te ancla, no sé, si a ¿qué es lo que te ordena, lo que te da claridad mental? Qué sé yo, a mí respirar, entrenar, es como lo que porque tenemos mucho ruido siempre en la cabeza, entonces como Ujú. que cuando tenés mucho caos, bueno, a ver, ¿qué es lo que te limpia la mente? No sé, y no sé, a mí me funciona así, pero Lo que no sé, lo que más me resuena con todo lo que estás diciendo es que aunque no lo planteé la pregunta de ser víctima o ser responsable, estás siendo muy responsable porque decir, bueno, sí, volver a la rutina o volver a las cosas que te hacen bien, todos sabemos lo que nos hace bien. No es que sí, tenemos que ir a preguntar a 1000 personas, che, ¿qué me hace bien cuando estoy a pasándolo ver. mal? Sí, mira, todos, a ver, no nos podemos hacer los boludos con nosotros mismos. Todos sabemos bien qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. El tema es ser sinceros con nosotros mismos. Claro. Yo también a veces sé que hay cosas que no me hacen bien, pero el tema es querer. Yo sé que a veces hay relaciones que no te hacen bien o hay cosas que no sé que si las comes sabes que no te hacen bien, pero el tema es querer. Y ahí está la coherencia, ¿no? Eh, y el desafío, me parece también. Me Pero pasó. bueno, Me pasó el otro día en Italia, que estaba en Roma, y lo estaba pasando bastante mal en el cuerpo porque había comido pasta, pizza, helado, todo eso. Y era mi último día y dije, bueno, sé perfectamente que si como otra pizza que me va a sentir mal, lo sé. sí, Pero lo que estás diciendo, sí, quería la pizza, quería la última pizza de mi última noche en Italia y sabía que iba a sufrir las consecuencias y es lo que pasó. Pero había coherencia por lo menos en lo que claro, estaba pensando que quería y también lo claro. que hice, aunque es verdad que sabía que iba a pasarla mal. Es que a veces querés algo y sabés que no te hace bien, pero si lo querés, estás siendo coherente, aunque sabés que te haga mal, pero si lo querés, bueno, es coherencia igual también, aunque sabés que te Sí. haga mal, porque bueno, eh, qué sé yo, no puede ser perfecto. Yo creo que hacerte responsable es eso, y es como asumir eso, que por ahí vos sabés que como a veces aceptar que algo, aunque no, ¿cómo te lo puedo explicar? Que en esto se llama como esa contradicción, ¿no? Que vos sabés que por ahí algo no es lo ideal para vos y es contradictorio para vos y lo estás haciendo igual y como decir, bueno, esto no está tan bueno para mí, pero lo estoy haciendo igual y como aceptar esa contradicción. Eso es como ser responsable con vos mismo, ¿no? Admitirlo y tener el coraje de decir, sí, me pasa esto. Para Ujú. mí, eso es ser responsable y consciente. Claro, sí, sí, Mm, porque en el ejemplo de mi trabajo.
Era eso, que quería irme realmente. Si me Mm, preguntaras, ¿qué quieres, qué prefieres hacer? Era irme, era hacer mi propio sí, negocio de coaching, pero la seguridad de mi trabajo, como decías antes, era claro. algo que me anclaba a mi trabajo. Entonces, Mm, en la cabeza tenía un caos porque después de 11 años en un lugar, en ese trabajo, no quería irme, por un lado, pero realmente sí, es lo mm, que quería y es lo que hice. Y una vez lo hice, te puedo decir que todos los síntomas físicos desaparecieron al día siguiente. No he mirado hacia atrás. No he dicho, bueno, ojalá estuviese todo el día en reuniones de Zoom. Pues no, nunca. Después de 10 mm, meses de no trabajar en una empresa, digo, es como, sí, fue la decisión mm, correcta para mí y lo sabía durante mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando sabemos lo que queremos y hacemos otra cosa, sufrimos. Si totalmente. decidimos tener esa coherencia con lo que queremos, es cuando todo se va acomodando muy Mm, más fácil, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Yo de todas maneras debo admitir que en el trabajo anterior yo creo que tendría que haber renunciado un mes antes porque yo ya como que ya el último mes Mm. ya no quería estar más ahí porque yo ya tenía la cabeza en otro lado. Porque, viste, cuando vos estás como enfocada en lo que vos querés hacer y eso, y bueno, hoy yo ya estaba comprometida, obviamente, y le puse igual la mejor, hice lo mejor, pero eh, eso obviamente fue un error mío, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué estirarla tanto? Pero bueno, qué sé yo, de todo No, aprendes. Yo lo que sí creo que como que agradezco porque aprendí un montón de habilidades ahí, que claro, me por eso sirvió, iba a qué sé yo. decir, ¿realmente crees que fue un error tuyo? No, no sé si un error, pero como que siento que desarrollé un montón de habilidades, no sé, aprendí a tratar con gente, no sé, la paciencia, muchas cosas que sé que obviamente hoy las agradezco, pero sí, lo que sí considero que por ahí yo ya estaba como con la cabeza muy en otra y tenía como muchas ganas ya de empezar con esto. Y bueno, eran decisiones. Por ahí, lo que, no sé si error, pero lo que digo es que por ahí si yo lo hubiera dejado antes, hubiera sufrido menos. Porque es esto, cuando vos querés otra cosa, es como que estás con la cabeza o en una cosa o en la otra. Pero bueno, todo es por algo, digo yo. Claro, lo mismo me pasó porque quería renunciar en abril y al final mi último día fue en octubre, pero eso, o sea, tenía 6 meses más de sufrimiento, ¿sabes? Y era como, Claro, bueno, ahora mirándolo hacia encima soy atrás, ansiosa. es como que me hubiera encantado irme antes, pero no podía. Realmente no Claro, podía. Las cosas siempre creo que pasan en el momento que tienen que pasar. Y si necesitaba sí, esos 6 meses más de sufrir, bueno, es lo que hice, es la decisión que tomé y cuando tomé la responsabilidad para irme. Pero en sí, otras ocasiones, a futuro, es como ahora, como dijiste vos, aprendiste algo. No es que cometemos errores, es como decidimos la cosa que decidimos en ese momento, porque estamos usando la información y las emociones y todo eso para llegar a la decisión que tomamos en ese momento. Para mí, siempre he querido, perdón, siempre he pensado que eso es lo más que podemos hacer, porque no soy otra, no tengo otra mente que podría ser más resolutiva para decir, sí, sí, me voy. Lo hice lo mejor que podía en ese momento y cuando una vez tomé la responsabilidad de lo que realmente quería para mi vida y decidí renunciar, todo en mi vida ha sido más fácil y es un claro, aprendizaje para ir adelante. exacto. Bueno, bien. Muy bueno. Sí. Bueno, Carly, me encantó.
Igualmente, Lu. Bueno, a seguir asumiendo la responsabilidad a lo que nos Sí, corresponda. ahora sí, a meterle. Bueno, vamos hablando. Dale, te mando un beso grande. Igual, Gracias por esta charla, muy buena, muy interesante. igualmente, igualmente. Chao. Adiós.